Todos tenemos una opinión sobre lo que creemos que entendemos. Según Google, una opinión es una idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. A lo largo de mis experiencias de vida, he podido identificar dos tipos de opiniones. El primer tipo de opinión es aquella que generamos inmediatamente sobre algo. Esta opinión está altamente basada en cómo interpretamos la poca información que tenemos sobre lo que sea que estemos hablando, viendo o pensando. Por ejemplo, si ves a una persona bajando de un auto muy caro, seguramente pensarás que tiene mucho dinero y que es una persona exitosa. Este tipo de opinión es un juicio inmediato de la realidad y es prácticamente automático. Se basa en asumir conclusiones con la información que tenemos a la mano. El segundo tipo de opinión surge cuando las personas ya se han creado una idea más definida de lo que están opinando. Esto no necesariamente es verdad, pero el individuo lo ve de esta manera. Es decir, la persona que ha definido su opinión siente que ya sabe lo suficiente como para juzgarlo. Un ejemplo muy común se da en la política, cuando la gente opina que cierto tipo de gobierno es dañino para la sociedad, por la información y experiencia que esta persona ha tenido con este tipo de gobierno. Normalmente, este segundo tipo de opinión es mucho más difícil de cambiar. Una vez que las personas se hacen una idea que ellos mismos aceptan, es muy difícil modificar su forma de pensar. Algo curioso de las opiniones es que al ser personales, todos podemos tener una diferente. No existe nada que nos obligue a verificar o analizar nuestras propias opiniones para ver si realmente son correctas, a menos que nosotros mismos tengamos esa iniciativa, lo cual es paradójico, porque definitivamente es bueno que todos podamos generar nuestra propia opinión, pero al mismo tiempo da pie a que las personas puedan tener opiniones basadas en razonamientos ridículos o muy poco informados y descontextualizados. Cuando hablamos de cualquier conocimiento o destreza específica, existe una exigencia alrededor de ella. Por ejemplo, en la escuela, tienes que pasar exámenes y elaborar proyectos para demostrar que tienes el conocimiento suficiente. Al igual que en los deportes, o en cualquier oficio o empleo, que funcionan y se evalúan por medio de la competencia para saber quién lo hace mejor y correctamente. Pero hablando de nuestra opinión, no es así. La libertad que existe dentro de la opinión termina siendo contraproducente para el mismo individuo en muchas ocasiones. No es nada raro que las personas la utilicen para justificar o no enfrentar sus propios errores y miedos. Escudarte en tu propia opinión para evitar que la responsabilidad de algo caiga en ti es algo que todos hacemos. Culpar factores de la realidad que no podemos controlar es una manera muy fácil de liberar el peso de tus hombros. El ejemplo más simple y claro que se me ocurre de esto es cuando la gente reniega y se queja de su situación económica opinando que el gobierno tiene la culpa de su desgracia. Y aunque este juicio puede ser parcialmente verdadero, no le sirve de ninguna manera a la persona que la dice, más que para poner la responsabilidad en otro lugar que no sea él mismo. Otro problema con la forma en que utilizamos la opinión es que rara vez tratamos de ver de dónde viene. La influencia cultural de nuestras opiniones es innegable. Las personas suelen adoptar opiniones que las hagan sentir tranquilos consigo mismos, en lugar de buscar la verdad sin prejuicios o rencores. Adoptamos opiniones de familiares o de personas influyentes en la sociedad. Esto no significa que alguien tenga la razón absoluta sobre las cosas o que los familiares y amigos siempre tengan opiniones erróneas que a su vez otros adoptan. Significa que tenemos una falta de cuestionamiento sistémica. Carecemos del hábito de excavar y profundizar en las ideas y opiniones que escuchamos para poder generar un juicio. La presión social también es un factor que afecta nuestra opinión. A veces podemos encontrar ideas con las que no estamos de acuerdo del todo, pero terminamos aceptándolas con tal de no sentir que hemos dejado de pertenecer a un grupo, a una sociedad, a una familia o incluso a un país. Es difícil cuestionar constantemente tu propia opinión, y más si la percibes como algo que te define. Las personas suelen ponerse a la defensiva cuando su opinión es cuestionada porque sienten que es parte muy importante de ellos. Por lo tanto, si cuestionas el juicio de alguien, probablemente se sienta atacado. Entender que tu opinión no te define es una buena táctica para evitar que esto te pase. Imagina a dos alumnos que discuten la resolución de un problema matemático, en el cual tienen resultados diferentes. Después de muchos cálculos, por fin llegan al resultado correcto. El alumno que se equivocó no debería sentirse mal consigo mismo, pues las matemáticas no se tratan de adueñarse de la razón,
sino de encontrar el resultado correcto. Exactamente lo mismo debería pasar con las opiniones, enfocarlas en encontrar la verdad, y no pelear y defender que tienen la razón. Epícteto, un filósofo estoico de la antigua Roma, habla sobre este tema describiendo cómo las personas hacen esfuerzos enormes para acumular riquezas, fama y reconocimiento, pero jamás se preocupan por refinar su juicio y su opinión, olvidándose de mejorarlas y estudiarlas, como si fuera algo que no tiene importancia. Este filósofo romano dice que tu juicio y tu opinión son más importantes de lo que crees, porque tu mente siempre va a crear una perspectiva de la realidad basada en estos dos elementos. Así que es sumamente necesario cuestionarte a ti mismo todo el tiempo, para poder ver de dónde está saliendo tu opinión sobre las cosas y también ver hacia dónde te están llevando estas opiniones. Es evidente que no se puede estandarizar la opinión, porque no existe la verdad absoluta ni definida, pero se puede desarrollar este hábito de autocuestionamiento, para constantemente refinar tus ideas y opiniones sobre la realidad. Espero que este video te haya gustado, te mando un abrazo y nos vemos a la próxima.